El camino de la virtud. La historia de Nanami. La antigua Roma se erguía majestuosa, pero sus calles estaban impregnadas de desigualdad. En medio de las imponentes columnas y los majestuosos templos, vivía un joven plebeyo llamado Nanami. De estatura alta y constitución bien proporcionada, destacaba por su tenacidad, pero la vida no le había otorgado muchas oportunidades. Desde temprana edad, Nanami había conocido la dureza de la pobreza. Huérfano de madre y sin más familia que un anciano padre enfermo, luchaba diariamente para procurar un sustento. Trabajaba en las calles de Roma, realizando tareas que apenas le proporcionaban lo necesario para sobrevivir. Pero a pesar de sus esfuerzos, la miseria parecía seguirlo a cada paso. El destino le dio un golpe aún más cruel cuando su padre falleció a causa de una enfermedad implacable. Nanami quedó solo en un mundo implacable. El pesar y la desesperación se apoderaron de su corazón y cada día se volvió una lucha en la que su espíritu se debilitaba. Nanami caminaba por las calles de Roma con la mirada perdida en el suelo. Los rostros de los ciudadanos ricos y poderosos parecían burlarse de su propia miseria. Cada moneda que ganaba era apenas suficiente para alimentarse y la sombra de la pobreza lo atormentaba. Una tarde, mientras deambulaba por el foro romano, un anciano de aspecto sabio se cruzó en su camino. El anciano llevaba una toga gastada y un gesto estoico en su rostro arrugado. Se presentó como Cicerón, un filósofo estoico conocido por sus enseñanzas sobre la virtud y la resiliencia. Nanami se sintió intrigado por la presencia del anciano y con una mezcla de curiosidad y desesperación se acercó a él. Cicerón lo miró con ojos comprensivos y sin decir una palabra, extendió su mano en un gesto de ayuda. Cicerón se convirtió en el mentor de Nanami, presentándolo en el mundo de la filosofía estoica. Le explicó los principios fundamentales, el control de las emociones, la aceptación de lo que no se puede cambiar y la importancia de la virtud en la vida. Nanami escuchaba con avidez, absorbiendo cada palabra como un náufrago sediento. Comenzó a aplicar estos principios en su vida cotidiana. Aprendió a controlar sus emociones y a enfrentar la adversidad con calma y determinación. El estoicismo se convirtió en su guía en medio de las tormentas de la vida. A medida que Nanami aplicaba los principios enseñados por Cicerón, se volvía más consciente de las injusticias que plagaban su sociedad. La opresión de los poderosos sobre los débiles era una realidad inquebrantable en la antigua Roma. Los más vulnerables sufrían la explotación y la crueldad, y Nanami no podía quedarse de brazos cruzados. Una de las injusticias más notorias en su comunidad fue el trato a los esclavos. La esclavitud era una práctica común en Roma, y los esclavos eran considerados propiedad de sus amos. Nanami no podía ignorar el sufrimiento de aquellos que carecían de libertad y dignidad. Se convirtió en un defensor de los derechos de los esclavos, arriesgando su propia seguridad para luchar por su emancipación. La corrupción en la administración también era un flagelo inquebrantable. Los funcionarios corruptos aprovechaban su posición para enriquecerse a costa de los ciudadanos comunes. Nanami desafió valientemente a estos corruptos, denunciando sus actos y exigiendo transparencia y justicia. A medida que Nanami avanzaba en su lucha contra las injusticias, experimentó una traición que lo hirió profundamente. Un amigo cercano, en quien confiaba plenamente, se unió a los corruptos en su contra. La traición sacudió su confianza en las personas, pero en lugar de permitir que el resentimiento se apoderara de él, aplicó los principios enseñados por su maestro Cicerón para perdonar y seguir adelante. Aprendió que la virtud se sostenía en la capacidad de perdonar y buscar la paz interior. La enfermedad también tocó a su puerta. Una enfermedad debilitante lo dejó luchando por su vida. Durante su convalecencia, enfrentó el miedo a la muerte, pero aplicó su fortaleza interior y aceptó la realidad con calma y determinación. La enfermedad se convirtió en un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la importancia de vivirla con virtud y propósito. Las experiencias de Nanami lo transformaron en un individuo inquebrantable. Se convirtió en un líder en su comunidad, un defensor de la justicia y un ejemplo de resiliencia. Inspiró a otros a enfrentar la adversidad con valentía y virtud. Su espíritu resiliente no conoció límites y su determinación lo llevó a una vida de autosuperación constante. Nanami emergió de sus experiencias con una determinación inquebrantable.
La traición y la enfermedad, aunque desafiantes, no lograron quebrantar su espíritu. En cambio, lo impulsaron a luchar aún más fuerte por un mundo más justo. Se convirtió en un líder en su comunidad, un hombre de principios y virtud que inspiraba a otros a seguir su ejemplo. Ayudó a los menos afortunados y luchó incansablemente por la justicia. Se opuso a la opresión de los poderosos y se convirtió en la voz de los desfavorecidos. Su espíritu resuelto no cedía ante ninguna adversidad. La vida continuó presentando desafíos inquebrantables. Las injusticias no desaparecieron y la lucha por la justicia fue constante. La opresión de los esclavos, la corrupción de los funcionarios y la tiranía de los poderosos persistieron. Pero Nanami no flaqueó. A pesar de los riesgos, se mantuvo firme en su búsqueda de justicia. Continuó desafiando la corrupción, denunciando a los opresores y brindando apoyo a los oprimidos. Su determinación inspiró a otros a unirse a la causa, formando una comunidad unida de luchadores por la justicia. La transformación de Nanami lo convirtió en una fuente de inspiración para su comunidad. Su ejemplo de resiliencia y virtud tocó los corazones de aquellos que lo rodeaban. Inspiró a otros a enfrentar la adversidad con determinación y a luchar por un mundo más justo. Nanami no solo se limitó a desafiar las injusticias, también se esforzó por educar a la próxima generación. Compartió sus conocimientos y principios con jóvenes prometedores, guiándolos hacia una vida de virtud, valores y resiliencia. Su legado se extendió más allá de su propia vida, influyendo en las generaciones futuras. La historia de Nanami continúa. Su espíritu resiliente lo guía en un viaje interminable hacia la autosuperación y la realización personal. A medida que se enfrenta a nuevos desafíos y aventuras, su camino permanece abierto y su determinación sigue siendo inquebrantable. La lucha por la justicia nunca termina, y Nanami está listo para enfrentarla con valentía y virtud en cada paso del camino. Su vida es un testimonio de que, incluso en medio de las adversidades inquebrantables, el espíritu humano puede prevalecer.